años enfocado en las luchas estudiantiles, en organizar las marchas, las tomas, y de a poco obviamente se fue acercando más a los lamienes, al hogar mapuche, a apoyar directamente a los presos políticos mapuche. Después decide formar la red de apoyo de los presos políticos mapuche, de la coordinadora, y visita a la familia. Me acuerdo también, no sé, habían allanamientos, los chiquillos al tiro cortaban la calle para que se supiera lo que calla la prensa, ¿no? Que habían allanado, que habían torturado, que habían maltratado a ancianos, con perdigones, a niños, viendo cómo le pegan a sus papás, a sus mamás. Los muchachos denunciaban harto eso. También hacían de la acción una solidaridad activa. Luego Matías empieza a ir al campo y empieza a ver la realidad, empieza a apoyar a las familiares de los presos, porque el preso, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con sus señoras, con sus niños? Entonces se requiere ese apoyo de ir a picar leña. De repente no tengo plata, en esa época todos los cabros andaban a dedo y llegaban, hacían una pucha y iban caminando a llevar comida a la familia. Y voy a leer un poema que me trae esto que les comento. La greda que cubre tus manos se quebraja en la roca y nace con tu espíritu. Se vive como la vida, corre como la sangre en la memoria de nuestro pueblo. Pero cuidado, que no yacerá por siempre bajo nuestros pies. Algún día las raíces secarán su cuerpo, su alma se elevará al cielo y solo se hará polvo de nuestros sueños. El cántaro albado caerá muerto sobre la misma tumba del choique, el guanaco y el fultrún. Desde ya asumo el luto por esos algún día que ya fueron hoy. Así Matías fue yendo. Me acuerdo una amiga que decía, agrupó allá a los cabros de Temuco y los llevó al Guillatunda de Temuco. Debe haber sido 2006 o 2007, uno de esos dos. Y le decía a la chica, ya ustedes tienen que ir bailar, y tienen que era medio director de tránsito igual. Medio serio igual también. Pero organizaba, no es fácil organizar cosas. Pero hay que hacerlo. Y echaba para adelante y empujaba a la gente, motivaba mucho a la juventud a apoyar, a solidarizar. Muchos jóvenes hoy día lo hacen y es importante sumarnos, solidarizar, participar de las actividades solidarias. Ahí estaba Matías. Otra cosa fue el sueño que él tenía de retornar al campo, a la tierra, a vivir en la comunidad. Era romántico Matías también, tuvo varias cosas. Enamorado. Un día sí, se enamoraba real. Y eso es bonito. También él tenía eso de disfrutar de la vida intensamente. Así que voy a leer un pedacito de los poemas favoritos, yo creo que varios conocen. Y te recuerdo, amor, que te amo, para que me recuerdes que solo quiero vivir para ser libre. Recuérdame, amor, que esa es mi lucha y mi razón, esa y solo esa, y tú. Recuérdame amarte libre en las tierras a las que pertenecemos. Recuérdame reír contigo, mirarte a los ojos sin miedo a nada y caminar. Recuérdame juntos, recuérdame, para vivir en un lugar en que todo se haga a su antojo, sin que nadie diga cómo ni cuándo. Recuérdame, amor, que te amo y que solo quiero vivir para que seas libre. Recuérdame con un beso, que te juro que yo también lo haré, y nos amaremos libres, y seremos libres, simplemente libres, inmensamente libres. Fue bonito lo que destacó Bengoa cuando dijo que Matías era un ser de mucha utopía. Y creo que sobre todo como se viene este gobierno, no tenemos que perder ni la esperanza ni la utopía. Solo hay que sobrevivir 4 años.
extraterritorial. Tenemos todo el derecho como mapuches a recuperar nuestro territorio, a recuperar nuestra autonomía, nuestra autodeterminación y nuestra libertad. Y no por eso nos tienen que andar ni asesinando, ni tomando presos, ni haciendo desaparecer, ni quemando. Es nuestro legítimo derecho. Y esperamos que quienes no lo tenían tan claro ahora, después de que la historia nos respalda, lo puedan haber entendido, porque no es fácil de entender. Y no es casualidad que no sea fácil de entender. Entonces, cuando asesinan a Matías el 3 de enero en el ex mundo Santa Margarida del Porce de Lusinger, una familia de latifundistas que llegó porque el Estado les regaló tierra y después fueron expandiendo su territorio, donde él amenazaba que solo en dictadura pudieron trabajar en paz, donde él dice abiertamente que van a sacar a balazo a las personas, fue asesinado Matías, porque tenían resguardo policial. En una entrada simbólica, una protesta, una manifestación con instrumentos, reivindicando tierra, y en la retirada, con una subametralladora UCI, le disparan y lo asesinan casi al instante. La prensa dijo que Matías era terrorista, la prensa dijo que había sido un enfrentamiento, y afortunadamente pudimos probar científicamente que no fue así, que eso había sido un montaje y que la bala entró por la espalda y le dio muerte. El cabo Walter Ramírez Nostroza. Se hizo un juicio por justicia militar en esa época. Afortunadamente ya no hay justicia militar. El juez era militar, el fiscal era militar, y finalmente condenan a Walter Ramírez porque él confesó haber disparado de forma horizontal al grupo de personas, a culpable por violencia innecesaria con resultado de muerte. Y la pena fueron 3 años y un día en libertad. Nunca ha hecho cárcel. De hecho, 40 firmas mensuales, como dice mi madre. Podía seguir trabajando como carabinero de Chile, porque obviamente los gobiernos de concertación habían modificado la ley para que así fuera. Así como tantas leyes que han ido modificando para que cada vez repriman más a las personas, dándoles más facultades a carabineros. Y entonces así fue. El Estado chileno es responsable del asesinato de Matías. Nosotros estamos igual en la Corte Interamericana hace más de 13 años esperando que se pronuncie, con la pequeña esperanza de que quizás se pudiera rehacer el juicio, porque no podemos conformarnos con que el asesino siga libre y feliz con su familia, qué sé yo. Nosotros vamos a seguir denunciando el asesinato de Matías, así como el asesinato de todos los lamienes que están ahí. Todos ellos fueron asesinados por dictadura, en procesos de recuperación de tierra. Solo 2 pacos están presos. Y en paralelo a nuestros lamienes, sin mayores pruebas, los están condenando a 30 años, 40 años, 50 años de cárcel. Como decía Cheuquelén, y nos afectó bastante, ahí en el lago Yeuyeo, la semana pasada tomaron detenido a 2 lamienes, y cuando mataron a Matías tenían 5 años y 3 años, y que Matías conocía. Nosotros a través de él también conocemos a esos niños que, bueno, ahora son grandes, pero no los vemos como niños. Ellos crecieron con sus tíos presos, crecieron recuperando tierra, pero sí, después de hablar con su mamá, me dijo que estaban bien, firmes, pese a las torturas que ocurrieron y que hay que denunciar y que no salió en casi ningún medio, incluso de pseudoizquierda. Porque no pueden hacer la técnica del submarino a esta altura de la vida y que no lo denuncien. No pueden golpearle la cabeza y dejarse la casa del pueblo.
Entonces tenemos que reaccionar. La lucha de esas comunidades ha permitido que hoy en día no haya minera en el lago Biobío, uno de los lagos más limpios de Sudamérica. Han recuperado bastante territorio. Y la ñaña me decía, ahora le podemos traer una buena encomienda a nuestro hijo, él tiene su animalito incluso. Venimos hasta en camioneta. Antes para ver a sus tíos, a los hermanos de Escalamiento. Él iba a Nadeo, y el pueblo más cercano está a 45 minutos en auto. Iba a Nadeo. Llevaban de encomienda pan con morta. La situación ha ido mejorando, la lucha trae situaciones en que ahora los jóvenes tienen más herramientas, ya no pasan tanta hambre, pero también sigue habiendo una necesidad real de defender el territorio, de defenderlo, porque no es solo tierra con la que peleamos, porque en el fondo, como decía este intento de propuesta, y por eso todas las comunidades lo rechazamos, querían cambiar nuestro territorio y nuestras demandas territoriales por un pedazo de tierra, y peor aún por un pedazo de plata. Y después nuestros hijos ya no iban a tener el derecho a reivindicar y a recuperar territorio. Y entonces, ¿dónde quedan los ríos? ¿Dónde quedan los bosques? ¿Dónde quedan los cerros, los lagunes? Si no todo es tierra cultivable como la mira el Colombia. Entonces el territorio es importante para nosotros por eso, como decía antes, porque allá hay vida. Hay vida más allá de la humana también. Hay espíritu, hay bienes, hay fuerza y energía. Y esa es nuestra lucha. Y me da mucho orgullo y mucha felicidad que mi hijo crezca y corra en un territorio que estamos recuperando con mis compañeros y defendiendo. Ahí el fútbol. Así que hacemos un llamado para la solidaridad, a no abandonarnos cuando venga a casa. ¿Ya? Y a seguir con ese negocio. Yo siempre busco fortaleza y uno de mis máximos como guías es mi hermano. Y agradezco mucho que me haya dejado a todos nosotros, además de los recuerdos que tengo de él en mi corazón, sus poemas y su video. Así que eso, Chacumay.